Bueno, lo que les vengo a presentar es un trabajo que venimos desarrollando en el marco de la asignatura de la materia de Diseño de Futuros de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires, pero que tiene antecedentes previos varios, entre otros, por ejemplo, este workshop de futuros disidentes que dictamos junto con Cristina, acá presente. Y lo que yo les vengo a presentar van a ver que tiene más que ver con lo sintético que con lo analítico, ¿no? Con la producción de cosas y no tanto con el análisis de cosas. Además de la materia, digamos, en paralelo, de manera sinérgica, trabajamos con un proyecto de investigación UBACIT y con un UBATIC, donde también, digamos, intentamos mezclar esta cuestión de pensar futuros alternativos y su relación con el diseño con la realidad aumentada, la realidad virtual, los GAN y toda otra serie de cuestiones. No me va a dar tiempo a mostrar todo, pero quiero mostrarles un pantallazo al menos. Entonces, el diseño de futuros alternativos, desde una perspectiva monstruosa, que es lo que proponemos, se pone en juego en esta pequeña muestra que les traje. El glosario de términos que voy a proponer, algunas de las palabras que usamos, algunos cruces conceptuales y las hibridaciones prácticas que trataremos nos hablan o intentan hablar de una variedad de enfoques y caracterizaciones que dan cuenta del diseño de futuros alternativos, que también en otro trabajo con Cristina venimos llamando xenofuturos, como un fenómeno de riqueza poliédrica, ¿no? Difícil de encuadrar, como conjetura y como praxis. Es fácil caer en estereotipos e incluso cuando podemos escapar de los clichés, a menudo los resultados de esa imaginación de futuro pertenecen a conceptualizaciones o visiones del mundo hegemónicas. Por eso queremos presentar algunos ejemplos de este curso que trabajan con una estrategia de monstrificación, con estas tecnologías emergentes que les decía antes, y con su mezcla como estrategia de desplazamiento y de apertura. Obviamente partimos del punto de vista de que el rostro es un artefacto diseñado, ¿no? Artefacto entendido como artificio, como artifacts, como algo hecho con arte, pero también como algo producido por la cultura, todo rostro, ¿no? Y entonces en ese sentido hay una variedad histórica, también un recorrido histórico de cómo ese rostro ha sido artificialmente diseñado por la cultura, que de alguna manera intentamos ubicarnos en ese marco. En las visiones de futuro suele haber una idealización de los cuerpos. En las visiones de futuros y los paisajes también son idealizados, ¿no? De la pureza y la belleza general, digamos. La estética que presentan las visiones de futuro son bastante estereotípicas. No solamente la belleza, sino la fealdad que presentan las visiones de futuro también son bastante estereotípicas. En este sentido, la premisa subyacente propone un funcionamiento ético y estético, escapando de los sistemas de exclusión de la cultura, para producir mediante una intervención estética, azarosa y artificial, o que busca por lo menos lo azaroso y lo artificial, nuevas visiones más allá de las formas tradicionales. La monstrificación entonces se ofrece como una máquina cultural que revela el funcionamiento de un orden, ¿no? Del poder de la norma. Un dispositivo monstrificado como fuerza crítica y estética que permite lecturas y miradas sobre el futuro y los límites de la cultura. Así, el uso de una GAN, por ejemplo, una Generative Adversarial Network, no tiene una finalidad meramente instrumental o exploratoria, sino que busca intencionadamente el desplazamiento, la disrupción y la deformidad como modos de resistencia a los automatismos estético-morales de las matrices culturales hegemónicas e inconscientes. Uno de los temas que introducimos en el curso como
para provocar también la producción de estas visiones del futuro, tiene que ver con la idea, por lo menos que trabajamos el año pasado, la idea de transhumanismo, que está muy relacionada con la figura del cyborg, también con el desarrollo de capacidades extrahumanas. Y tanto el cyborg como el robot claramente lidian como objetos, como artificios, con esta cuestión del rostro artificial. Digamos. Ahí no hay mucha vuelta. Sobre todo el robot está pensado a partir de un rostro artificial en muchísimos casos, en la mayoría de los casos. Me hizo acordar mucho, digamos, este trabajo sobre los robots, ¿no? Desde su origen con Karel Čapek, ¿no? Esta idea del esclavo, ¿no? A mí, por eso puse esa imagen también del rostro repetido, ¿no? Del rostro producido en cadena. Me hizo acordar de alguna forma a lo que comentaba Máximo sobre Pinocchio, ¿no? Esta idea del rostro artificial, que también está, más allá del robot, también está en la tradición del autómata, ¿no? Que es una tradición mucho más larga. Tomé algunas notas y me interesa introducirlas en el medio de lo que traía preparado, porque me parece que viene a cuento. En algún momento se mencionó cierta dialéctica entre el rostro y la voz. No me acuerdo si fue José Luis, sí. Pero creo que sí. Y respecto de lo artificial y del robot, también hay dialécticas muy interesantes entre el rostro y la voz, o entre la corporalidad y la voz. Por ejemplo, no sé, en el caso de Siri o de Alexa, ¿no? Donde lo que vemos es que esa voz funciona un poco como el rostro de esa inteligencia, ¿no? Y no casualmente, y hay estudios al respecto, se eligen voces femeninas. Y con respecto a los rostros de los robots, también hay polémicas muy interesantes respecto del nivel de realismo que tienen que presentar esos rostros. Cuando esos rostros son rostros tiernos, ¿no? Los ojos grandes, y cuando esos rostros tienen que ver con algo que también menciona Máximo, que es el tema de lo uncanny, ¿no? De lo inquietante, un poco diría yo de lo siniestro también, ¿no? Que es esta cosa de parecer a la vida, pero no ser. Entonces, digo, ahí se trabajan unos límites muy interesantes que los traemos a colación en el curso como material para alimentar lo que se va a producir después. Entonces, explotamos o intentamos explotar el poder representacional del monstruo, en el que este sujeto que se encuentra en un punto intermedio no es visto como humano, ni como animal, ni como hombre, ni como mujer. Será un modelo de abyección para el resto de lo normal, entre comillas, es decir, lo que provoca rechazo y fascinación, atracción y repulsión, lo que perturba una identidad, un sistema, un orden, lo que no respeta los límites, los lugares o las reglas, ¿no? Entonces estos entrecomillados son de Cristero. De este modo se sitúa lo abyecto, ¿no? Esta abyección frente al proyecto, que vendría a ser como ese territorio en el cual funcionan en general las disciplinas del diseño, como imagen especular distorsionada de la modernidad eurocéntrica. Por eso yo digo que hasta cierto punto nuestro trabajo intenta ser postproyectual, si es que eso existe, es un trabajo, es un work in progress. Este desafío del diseño postproyectual en el trabajo con los emergentes en la combinación de sistemas generativos, expertos, inteligencia artificial y ficciones especulativas, entendido lo especulativo como conjetural, ¿no? Porque en algún momento también se habló de la especulación con los NFT y ese tipo de cosas. Bueno, acá el especulativo tiene otro sentido. Decía, el monstruo emerge en el espacio hegemónico como un fenómeno extremo a veces y extremadamente raro al mismo tiempo. Es el límite, el punto de colapso de la norma y al mismo tiempo la excepción que solo se encuentra en casos extremos. El monstruo es la combinación de lo imposible y lo prohibido, diría Foucault. Es el gran modelo de todas las pequeñas diferencias, es el principio de inteligibilidad
de todas las formas de anomalía, ¿no? Va a decir también Foucault. Entiéndase que esto es una propuesta dentro de la materia que tiene que ver con la mostrificación y no con la idea de crear monstruos, ¿no? Que hay una pequeña diferencia. Otro de los inputs es el trabajo que lo tuvimos como invitado en la materia, del artista Juan Pablo Ferlat, no sé si lo conocen, muy interesante, que digamos uno de sus trabajos en particular nos interesó mucho para traer lo que se llama bioremediaciones, pero casi toda su obra, no toda porque tiene otras cosas también, pero casi toda su obra trabaja sobre el autorretrato. Y yo digo acá que es un autorretrato antropocénico porque es muy interesante cómo mezcla tecnologías emergentes de escaneo 3D, fabricación digital no estándar, digamos, con impresoras de 3 ejes, no sé, un montón de tecnologías que tienen que ver con incluso visualización de datos también, con biotecnologías, trabaja mucho con hongos, trabaja con cera de abejas, trabaja con residuos y excedentes de hidrocarburos para generar su obra, ¿no? Digamos, el material de su obra da cuenta de cierta crisis antropocénica, pero también la mezcla de tecnologías intenta tomar eso en cuenta. Y la forma en la que esos rostros se ven mostrificados, fíjense, el de abajo en el centro, que es el primer escaneo 3D de su propio cráneo, digamos, con cierta cuestión canónica, ¿no? Casi parece una figura del arte romano, ¿no? Y después las mutaciones que se van sufriendo en el proceso de su propia obra. Esto lo explico muy rápido por si no lo tienen muy claro, en relación a las redes adversariales generativas. Se componen de 2 redes neuronales, una generadora y otra discriminadora, que de alguna manera compiten entre sí para generar nuevas instancias sintéticas. Las GAN aprenden características y rasgos de los datos de entrada, reciben datos de entrada, eso es lo más importante, e intentan producir outputs que tengan características similares, ¿no? Hay siempre como una suerte de conflicto ahí. El generador toma números aleatorios e intenta generar imágenes a partir de esos números, y el discriminador analiza los outputs, las imágenes, tanto los inputs como los outputs, y genera comparaciones entre los dos. A partir de esas comparaciones es donde aparece el aprendizaje, ¿no? Cuando el generador engaña, entre comillas, al discriminador, el discriminador se actualiza para entender mejor cuáles son las imágenes falsas, ¿no? Las imágenes artificiales en relación a las imágenes de input. Bueno, a partir de eso se produce un aprendizaje, pero al mismo tiempo se produce un desplazamiento que no siempre se controla, ¿no? Entonces, a partir, decíamos, de ciertos inputs que son rostros, entre otras muchas cosas, porque esto hay que decirlo, trabajamos con la creación de escenarios, con toda su complejidad, que incluye todas las escalas, desde el territorio y el paisaje hasta los objetos, ¿no? Y de alguna manera, y de forma no planificada, aparecieron los rostros. No buscamos que aparezcan los rostros, no dijimos tiene que haber rostros, y aparecieron muchos rostros. Esto tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con la importancia que empezó a tomar el rostro en la posibilidad narrativa de esos escenarios, o sea, la creación de personajes que ayuden a narrar esos escenarios, pero al mismo tiempo con el protagonismo que tienen los rostros en las redes. Digamos, en las redes, quiero decir, en Internet, y en particular en las plataformas que funcionan con redes neuronales. Se encuentran muchos rostros, entonces, digamos, la posibilidad de interactuar con eso está muy presente. Y entonces hay como un desplazamiento desde rostros más canónicos, más hegemónicos, hasta rostros que exploran la mostrificación, hasta rostros que se escapan casi al borde de no parecer ya un rostro, ¿no?
Entonces, bueno, seguía con lo de las redes neuronales, se aprenden, se autorregulan, aparece, digamos, el entrenamiento, se puede introducir ruido, se pueden controlar paramétricamente ciertas características y así se generan esta suerte de catálogos de monstrificaciones. Obviamente hay muchas cosas que todavía no entendemos de los emergentes que producen, pero a mí una cosa que también me interesa mucho de esta tecnología en particular es cómo utiliza un montón de metáforas biológicas, está plagada de metáforas biológicas, sobre todo genéticas, no casualmente. Se trabaja con la idea del ADN de las imágenes, de ciertas épocas o generaciones correspondientes a las rondas de entrenamientos, la mutación y la posibilidad de considerar la interpolación como la cría de monstruos híbridos. Algo parecido va a ocurrir con la realidad aumentada, con los usos que vamos a hacer de realidad aumentada, aunque no es exactamente lo mismo. Vos avísame cómo vamos con el tiempo. 15 minutos. Perfecto, no llegamos. Este es un ejemplo de aplicación de realidad aumentada, donde la realidad aumentada lo que intenta trabajar a partir de filtros. Nosotros trabajamos con... Puedes pasar al siguiente, son 3. Paso yo, perdón. Puedo hacerlo yo, tranquilo. No, ¿qué le está pasando? En este caso trabajamos con Spark, que es la plataforma de realidad aumentada de Meta, pero estamos explorando también otras posibilidades. Lo que tiene bueno Spark es que podés desarrollar filtros de realidad aumentada que después pueden ser subidos como filtros a Instagram para colectivizarlos, porque de alguna manera la idea de estas aplicaciones de realidad aumentada dentro de la narrativa de estos escenarios futuros es que puedan contribuir a la colectivización de la comprensión de estos escenarios futuros, porque de alguna manera toda la intención es, digamos, está claro en la creación de escenarios futuros o en el diseño de futuros, lo que se busca no es predecir el futuro en ningún caso. Predecir el futuro es imposible. Lo que se busca es, de alguna manera, explorar críticamente ciertas opciones de futuro, explorar críticamente ciertas versiones canónicas o hegemónicas de lo que puede ser el futuro y cuáles son sus implicancias, y al mismo tiempo contribuir a la instalación de ciertas lógicas de futuro, ciertos escenarios de futuro alternativos a los hegemónicos de manera colectiva, porque digamos, en el fondo, como el futuro no se puede predecir, no lo estamos intentando adivinar, pero el futuro sí se puede construir, y la manera de construirlo es a partir de una serie de acciones que tiene que ver, en la mayoría de los casos, con poder visualizar ese futuro, con poder imaginar ese futuro. Y ahí es donde la idea de lo imposible es una idea que es culturalmente relativa también, ¿no? Lo imposible es imposible dentro de los márgenes de la cultura, ¿no? Si podemos imaginar salirnos de esos márgenes, aparece la posibilidad de lo imposible, valga la contradicción. Como ven, está muy presente la cuestión de la máscara, también, digamos, en esa posibilidad de generar a partir de la realidad aumentada mutaciones en los rostros. Está muy presente la idea de la máscara porque también así funciona en la modelización, ¿no? Entonces voy cerrando. Lo monstruoso despliega su fuerza de subversión respecto a las antiguas clasificaciones precisamente en sus límites, a través de su mezcla, de su heterogeneidad. La monstrificación se percibe inicialmente como una pérdida de la forma y de los límites definidos. Las figuras se vuelven fluctuantes, cambiantes, hasta que la singularidad y la identidad desaparecen. La configuración monstruosa, además de una representación que contiene las diferencias, la heterogeneidad y lo liminal, constituye una categoría cultural, según Saban, que a través de su carácter simbólico trastoca todo lo concebido desde un valor unívoco, ¿no? O sea, la belleza, la verdad, la razón, la identidad, es decir, los valores morales. En consecuencia, funcionan como una, abro comillas, figuración que desestabiliza la correspondencia entre belleza y moral, una figura que oculta su verdad interior tras su apariencia entre lo bello y lo horrible. Existen en una zona fronteriza de la cultura, dentro y fuera de ella al mismo tiempo, ¿no?
este juego de lo liminal, no casualmente, si se acuerdan, en una de las imágenes del trabajo de Juan Pablo Ferlat, uno de sus trabajos se llama Ser Frontera, ¿no? Fíjense cómo eso está presente ahí. Va a ser importante para esta exploración justamente de cómo traspasar esa membrana de la hegemonía cultural. Finalmente, como les decía, ¿no?, aparece esta cuestión de que el rostro es una de las cosas posibles y hay un concepto dentro de lo que es el design fiction, el diseño ficcional o el diseño especulativo, son campos que se superponen, que es la idea del prototipo diegético, ¿no?, que en general son objetos, esto viene del mundo del cine, en general son objetos que ayudan a contar el mundo, ¿no?, ese mundo, ese escenario, que ayudan a crear ese semioverso, ¿no? O sea, es un universo semiótico artificial. Y esto se sostiene en estos objetos o paisajes o arquitecturas o rostros diegéticos. El término diegético, obviamente, el prototipo diegético se refiere en general a un artefacto performativo, un objeto diseñado que demuestra un posible escenario futuro. Kirby, que es el primero que lo nombra, escribe: introduzco el término prototipos diegéticos para dar cuenta de las formas en las que las representaciones cinematográficas de las tecnologías futuras demuestran al gran público la necesidad, viabilidad y benevolencia de una tecnología. Fíjense que en su inicio tiene un sentido muy positivo, casi de product placement, ¿no? O sea, lo que hace inicialmente el prototipo diegético en estas futurizaciones es instalar algo que luego el mercado va a comercializar, ¿no? Eso, hay uno de los primeros relatos que es un cuento de un médico que inventa una válvula artificial para el corazón, que nadie la acepta porque todo el mundo piensa, no, artificial, el corazón. Entonces escribe un cuento de ciencia ficción donde la válvula artificial salva a la humanidad y después lanza el producto al mercado. Entonces dice Kirby, los productores de entretenimiento, porque él se refiere más al cine, crean prototipos diegéticos influyendo en el diálogo, las racionalizaciones de la trama, las interacciones de los personajes y la estructura narrativa. Los prototipos diegéticos en su concepción objetual tradicional han sido utilizados por muchos diseñadores, quizás el más notable sea Julian Blicker, que ha escrito mucho al respecto, que ha defendido con elocuencia el entrelazamiento de ciencia ficción, fantasía, de hecho, mostrando cómo las narrativas en general y en particular las narrativas visuales pueden hacer más para dar forma al futuro, según Blicker, que la ciencia y la tecnología. Este es un fragmento de uno de los videos que produjo uno de los estudiantes. No les voy a contar la subtrama. ¿Tiene volumen? ¿Se puede? Sí. Capaz acá no tiene. Ah, mira. No sé si vieron que aparecen los rostros ahí en algún momento. Sí. Ahí. Como digo, no era algo buscado, intencional, no era objetivo. Los rostros fueron apareciendo. Mezclados con otras cosas. Acá este en particular tiene una visión muy paisajística de su escenario. Es un escenario que se presenta inicialmente como muy distópico, pero la narrativa final es una narrativa que en realidad podría estar más asociada a lo que Mónica Bielska llama protopía, ¿no? O post-utopía, si quieren también. Y hay como dos mundos encontrados, uno son esos rostros que veíamos al principio y después estos otros que aparecen ahora. Bueno, como ven, son exploraciones.
como les decía, el diseño especulativo, esto que trabajamos, que es especulativo en el sentido conjetural, de nuevo, se inspira muchas veces en la ciencia ficción o en la ficción sin ciencia, que tiene una larga historia de creación de escenarios futuros, de mundos y de personajes. Estos mundos imaginarios son una fuente de inspiración excepcional para repensar el futuro, y en este marco la creación de prototipos diegéticos, que como decimos nosotros, intentamos salirnos de lo objetual para trasladarnos a todos los otros campos y todas las otras escalas, permite expresar una serie de preguntas de investigación del tipo ¿qué pasaría si? O incluso ¿qué hubiera pasado si? Porque también aparece la idea de lo ucrónico o lo contrafáctico, ¿no? De alguna manera pensamos que la historia también es una ficción especulativa, ¿no? Puede ser pensada de esa manera también. Sin embargo, estos enfoques de la ficción especulativa suelen formar parte del paradigma tecnológico, como habíamos visto en Kirby, y como tal reafirman el progreso tecnológico en lugar de cuestionarlo o criticarlo. Mediante el diseño de futuros, o el xenofuturismo, cuestionamos el mundo en el que vivimos en sus valores, funciones y metabolismo, así como en las expectativas de sus habitantes. Aspirar a otros futuros implica añadir otras epistemologías, sustituir la monocultura por ecologías y lo único por singularidades. También cuando imaginamos rostros. Gracias.